Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha generado un torrente de conversación, especulación y debate apasionado en las redes sociales y entre los fans de estas dos estrellas que marcaron un antes y un después en el mundo de las telenovelas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente, vamos a desentrañar los rumores y las verdades que parecen salir a la luz sobre si Hande extraña a Kerem. Sí, han leído bien. El título de hoy es Hande Erçel extraña a Kerem Bürsin, la verdad sale a la luz. Y créanme, hay mucho que analizar. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de la pareja que formaron en pantalla en Sen Kalkap, o como se conoció en muchos países, Love is in the air. Y es que su química era tan palpable, tan electrizante, que era imposible ignorarla. Esa conexión trascendió las cámaras, la ficción, y se convirtió en un fenómeno real que enamoró a millones. Desde que su relación, que tantos esperaban y celebraban, llegó a su fin, hemos sido testigos de un sinfín de especulaciones, de anhelos por parte de los fans, y de la gran pregunta que gira en torno a sus sentimientos mutuos: ¿queda algo de esa llama? ¿Se echan de menos? Hoy, con la lupa puesta en los detalles, vamos a intentar desentrañar un poco de este fascinante misterio, basándonos en las últimas pistas, declaraciones sutiles y análisis profundos de los fans que nunca dejan de sorprendernos. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, o mejor dicho, en la investigación minuciosa, quiero hacer una pausa para recordarles a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán contenido fresco y apasionante cada semana, dedicado al vibrante mundo del espectáculo, las últimas tendencias que cautivan al público, y por supuesto, los temas que más les interesan y que generan debates tan interesantes como este. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que además es completamente gratuito, y activar la campanita para que sean los primeros en ser notificados cada vez que subimos un nuevo vídeo. Dicho esto, prepárense, porque vamos a empezar a desentrañar este misterio. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda alguna, una de esas narrativas que logran cautivar de forma profunda y duradera a la audiencia. Desde el preciso instante en que comenzaron a trabajar juntos en el set de Sen Kalkap, la chispa fue evidente, casi eléctrica. Sus interacciones en entrevistas conjuntas, sus comentarios cariñosos en redes sociales, e incluso esas miradas cómplices y cargadas de significado que intercambiaban durante las grabaciones, alimentaron las esperanzas y los sueños de millones de seguidores que los veían como la pareja perfecta, casi sacada de un cuento de hadas moderno. Y para alegría de sus admiradores, ellos mismos confirmaron su relación, regalándonos innumerables momentos que se convirtieron instantáneamente en virales, en tesoros digitales que aún hoy se comparten y se recuerdan con cariño. Vimos cómo se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales, cómo celebraban juntos sus éxitos y reconocimientos, y cómo compartían su vida cotidiana, o al menos, una porción cuidadosamente seleccionada de ella, con sus fieles seguidores. Era una conexión que parecía ir más allá de la pantalla, una auténtica historia de amor en el ojo público. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las relaciones personales pueden ser increíblemente complejas, y la relación de Hande y Kerem no fue, ni mucho menos, una excepción a esta regla universal. Tras un periodo de tiempo juntos, que para muchos se sintió demasiado corto, anunciaron su separación, un hecho que lamentablemente entristeció profundamente a muchos de sus admiradores y seguidores más devotos. Desde ese momento, la incógnita ha sido una constante, un tema recurrente de debate y especulación. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo es su relación ahora? ¿Siguen siendo amigos? Y por supuesto, la pregunta que nos ha traído hasta aquí, la que genera más morbo e interés: ¿extraña a Hande a Kerem? Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento, analizando sus últimas publicaciones en redes sociales, interpretando cada uno de sus comentarios, y prestando atención a lo que dicen las personas cercanas a ellos, los que a veces, de forma sutil o inadvertida, nos dan una pista. Y créanme, hay varias señales, pequeños detalles que al juntarse, forman un patrón muy revelador, que nos hacen pensar que sí, es muy probable que Hande Erçel todavía sienta algo especial por Kerem Bürsin. Para empezar, hablemos de ese termómetro infalible de las emociones en la era digital, las redes sociales. Recientemente hemos notado
Ciertos me gusta o likes por parte de Ande a publicaciones que, de alguna manera, mencionan a Kerem o a momentos entrañables de su serie juntos. Si bien esto puede parecer un detalle insignificante para un observador casual, para los fans detectives como nosotros, que estamos siempre a la caza de pistas, es una señal importante. Es un gesto que puede interpretarse de múltiples maneras, como un recuerdo fugaz, una ligera añoranza por los tiempos pasados, o simplemente como una forma discreta de mantener viva una conexión, una especie de guiño a un capítulo importante de su vida. Además, hemos observado que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, sus carreras y sus proyectos personales, parece existir una especie de respeto y admiración mutua que de alguna forma persiste y se manifiesta en estos pequeños actos. Otro punto clave a considerar son las entrevistas recientes. Aunque ninguno de los dos ha entrado en detalles explícitos sobre el final de su relación, ni han querido remover el pasado de forma abierta, sus palabras, a menudo, dejan entrever un cariño latente y un profundo respeto por la persona que fue su pareja. Ande, en algunas de sus apariciones públicas, ha hablado de la importancia que ciertas personas han tenido en su vida y del valioso aprendizaje que obtuvo de sus experiencias vitales y sentimentales. Si bien nunca menciona directamente a Kerem, el contexto en el que habla, la emoción en su voz, y la manera en que enfatiza la positividad de ciertas conexiones, sugieren fuertemente que hay recuerdos significativos y valiosos detrás de esas palabras, recuerdos que sin duda incluyen a Kerem. Los fans, como siempre, son una fuente inagotable de análisis y deducciones. Existen foros dedicados, grupos de discusión en línea y perfiles de admiradores en redes sociales que analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra pronunciada por Ande y Kerem. Muchos seguidores comparten la misma sensación de que la energía que existía entre ellos, incluso estando separados, sigue siendo especial, casi mágica. Citan ejemplos de gestos en entrevistas, momentos de sus apariciones públicas donde se les ve un poco melancólicos al hablar del otro, o incluso la forma en que sus vidas parecen seguir caminos paralelos en ciertos aspectos, como su interés compartido por causas sociales importantes o el tipo de proyectos profesionales que eligen. Proyectos que a menudo comparten una sensibilidad y una profundidad similares. Por supuesto, debemos mantener la cautela y el equilibrio. En el vertiginoso mundo del espectáculo, es muy fácil caer en la tentación de la especulación desenfrenada y los rumores sin fundamento, alimentando historias que no tienen una base sólida. Sin embargo, cuando observamos una acumulación de pequeños detalles, de indicios sutiles pero consistentes, la probabilidad de que haya algo más que una simple amistad pasada o un recuerdo agradable, aumenta considerablemente. No se trata de querer forzar una reconciliación, ni de fantasear con un regreso que quizás no sea posible, sino de intentar comprender las complejas dinámicas humanas y las conexiones profundas que a veces trascienden las rupturas, las separaciones y el paso del tiempo. Pensemos por un momento en la intensidad de la relación que Ande y Kerem tuvieron. Estuvieron juntos durante un periodo de tiempo significativo, compartiendo no solo el éxito profesional y la euforia de sus carreras en ascenso, sino también momentos personales íntimos e importantes. Es completamente natural y humano que una conexión de esa magnitud deje una huella imborrable en la vida de las personas. Y aunque ambos están, sin duda alguna, enfocados en sus carreras, han sido vistos en compañía de otras personas o disfrutando de sus vidas de forma independiente, eso no significa, ni mucho menos, que el pasado no tenga su peso, su eco, su influencia en el presente. Además, la forma en que en ocasiones se refieren a su tiempo juntos, resaltando siempre la buena vibra, el compañerismo y la conexión especial, sugiere que la ruptura no fue motivada por una falta de afecto o sentimientos, sino quizás por otros factores que son comunes en las relaciones que se desarrollan bajo el escrutinio constante de los medios, como la presión mediática incesante, diferencias de objetivos vitales a largo plazo, o simplemente el curso natural y a veces imprevisto de la vida. Lo que es absolutamente innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el cariño genuino y la profunda conexión que muchísimos fans todavía sienten por ellos como pareja. La historia de Ande y Kerem se convirtió en un referente, en un ideal para muchos, y la idea de que puedan extrañarse, de que pueda existir un cariño persistente, es algo que alimenta esa esperanza y esa conexión emocional tan fuerte que los seguidores tienen con ellos. Es una simbiosis donde los fans se nutren de la historia de amor de sus ídolos, y los ídolos, a su vez, sienten el apoyo y el cariño de a masiva audiencia. No podemos olvidar tampoco los rumores, que han circulado con fuerza, sobre un posible reencuentro profesional.
Si bien esto no es una confirmación directa de que se extrañen a nivel personal o sentimental, sí demuestra que la química y la dinámica entre ellos sigue siendo productiva, atractiva y muy valorada por la industria del entretenimiento. Y a veces el trabajo conjunto, la oportunidad de volver a compartir un espacio creativo, puede reavivar viejas sensaciones, traer a la memoria momentos del pasado, o al menos, crear un espacio propicio para la reflexión sobre lo que fue y lo que podría ser. En resumen y basándonos en la cuidadosa recopilación de las pistas que hemos analizado, los sutiles me gusta en redes sociales que parecen indicar una conexión con el pasado, las entrevistas donde se insinúa un cariño persistente y un respeto profundo, y el análisis constante y detallado de los fans que están siempre atentos a cada señal, la respuesta a la pregunta de si Andercel extraña a Kerem Bürsin parece ser un rotundo probablemente sí. No se trata de una afirmación categórica, porque al final del día, solo ellos conocen la verdad absoluta de sus sentimientos más íntimos. Sin embargo, las señales, los indicios, las pequeñas pistas, apuntan claramente en esa dirección, sugiriendo que la conexión que tuvieron fue profunda, significativa y que, como en muchas relaciones humanas importantes, el recuerdo, el cariño y la huella de lo vivido pueden perdurar en el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Andercel y Kerem Bürsin, y que les haya parecido interesante y reveladora la información que hemos compartido. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más, por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro contenido, a formar parte de esta comunidad. Su apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a investigar, a crear vídeos que les gusten, que les informen y que les entretengan. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande extraña a Kerem? ¿Han notado ustedes otras pistas, otros detalles que nosotros hayamos podido pasar por alto en nuestro análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y para enriquecer la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante o entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, y que seguro disfrutarán de esta conversación. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta entonces, cuídense mucho, sean felices y sigan brillando.